Y todo marcha bien. Ahí está. Ahora, hola, Sí funcionó. Edwin. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Comenzando el día. Ah, excelente, ya. Mira, entonces, como te explicaba ayer, Mm, ah, voy a tomar la parte de alguien que nunca ha usado este tipo de líquidos. Nunca ha hecho mm. este tipo de infiltración. ¿Sí? Ok, bien, Entonces, tú bien. como formaste parte de la creación de estos líquidos, te voy a hacer algunas preguntas y algunos tips que me puedes dar para poder aplicar, sintetizar. Primero, ¿cómo se le dice? Infiltrar, maquillar. Sí, infiltrar, se puede infiltrar, también con el nuevo Opaque Liquid mascarar, también sobre ya, unos implantes para utilizar este tipo de trabajo también, ¿no? Pero Entonces, infiltramos, ¿ya? ok, creo que me adelanté un poco. Preséntate para aquellos que no te conozcan, por favor. Ja, soy Joshua Neumann. Estoy ya situado en Liechtenstein, en el central de Ivocla, en Cham. Trabajo ya unos años aquí, también en el industria, también ya tengo bastante años en el desarrollo, en el servicio. Y claro, soy un técnico dental, o como se dice en español, a veces también protésico, ya, Entonces, ya, sí, protésico, ya, en español, ya. No es mi idioma materna, pero más o menos puedo no se nota. conversar. Entonces, como te decía, mi nombre es Edin Sanabria, también soy protésico dental, soy originalmente de Perú, pero vivo acá en España y es por eso que estamos haciendo este live en horario de Madrid, porque me encuentro en las instalaciones de Ivo Clark Academy, aquí en Madrid. Eh, Gracias por estar acá. Yo soy, gracias también a Ivo Clark por dejarme venir acá. Ujú. Entonces, estos líquidos Ya, muy bien. Eso es el nuevo tenemos, OPAC que no teníamos ni antes, en el sistema antiguo que teníamos, con el CIRCAT Liquids. exacto, eso también era una de mis preguntas. También sé que el sistema antiguo, uy, tenía este tipo de líquidos que son para los discos LT, MT, Ujú. Exacto. exacto. Y recuerdo cuando conversamos un poco acerca de esto, me comentaste que estos eran mucho más eh, intensos en Chrome. Ya, son un poco más intenso y también penetran un poco más, que el nuevo Liquids, de Coloring Liquids. Also estos son diferentes, los nuevos Coloring Liquids que Ujú. tienen una cierta límite de penetración, also tienen más control, hasta un cierto punto pueden entrar o migrar en el circonia. Y también el nuevo Opaca Liquid igual. Solo los Effect Liquids, en general, los otros Effect Liquids, esos son casi igual como antes, solamente que es también nuevo para todo el nuevo Liquids, es el indicador. Que tienen indicadores, en todos los Ujú. Liquids. No hay que mezclar como antes el Exacto. indicador con el Liquid, ¿ya? Los Eso es también indicadores una para gran que ventaja. los indicadores para aquellos que no los conozcan son estos. Ja, Estos eso. son del sistema antiguo. Entonces Ganz ya no es genau. necesario porque ya viene mezclado. Mhm. Eso de acá. Sí, ahora Water. está dentro, es, cada Liquid tiene un indicador, Ujú. a veces parecido, pero no se puede siempre cada Liquid un distinto color o indicador de color, pero intentamos que se puede, ja, separar de color, más o menos, de incisal, más colores incisales y de Color Liquids, un poco más de dentín que, ja, se puede identificar mejor, ¿ja? Ujú. ¿Y puedo mezclarlos? Que los indicadores o los liquids. Claro. Entre los nuevos líquidos. Ah, los liquids. Also eso no testeamos, also no es nuestra recomendación eh, Eso voy a a hacer. mezclar, pero se puede testear, ¿ya? Eso siempre. Tal vez también testeamos un poco más porque intentamos siempre hacer lo que se puede en el tiempo y que se puede aplicar todo por sí mismo. Ujú. Claro, todo en una restauración o monolítico, pero al final, ya, siempre hay más para probar. Y ahora, si es que yo tengo estos líquidos del sistema de anterior, como que hay efectos como marrón, azul.
también podría usarlos con estos. Digamos, estos en una zona y estos en otra zona. Also, eso no testeamos, solo testeamos siempre ya un sistema de líquido sobre el nuevo Zirconia. Se puede testear cómo salga, pero se puede recomendar así que, claro, desarrollamos el nuevo Zirconia con el nuevo líquido, el sistema es sincronizado o em, exactamente hecho por ya, el nuevo Zirconia, que se ve bien en conjunto, ¿ya? Que es ya, un conjunto Sí. ideal. Esta es la prueba de circonia y estas son las Mm, pruebas que también estoy haciendo, como te comentaba. Super. Ya tengo dos nuevas pruebas que me acabas de dar, eso también voy a hacer para ver qué Mhm. sale. Entonces, en este momento vamos a hacer un central monolítico de la Mhm. nueva IPS IMAX Zirconia. Ya son monolíticos. Eh, el color final será más o menos un A2. ¿Sí? A2. Eh, lo he fresado en un color A1, porque no Ah, okay. tenía A2. Mhm. Ah, Entonces, okay, ja. esta es la otra pregunta. En el Mhm. caso, que no, como este caso, quiero llegar a un color A2, así que, pero no tengo el A2, así que lo ofrece un disco A1. ¿Es posible aumentar ese tipo de saturación usando estas líquidas? Claro, por eso también es muy útil los líquidos, si uno no tiene en este momento el color exacto, se puede aplicar el líquido y llegar al color que uno desea o necesita. Ujú. Eso es. Y, Sí. Tal y vez hay que aplicar, tal vez no solo una vez, sino dos veces. Ya, ok, eso es todo. entonces, eso también es, digamos, indicativo para todos los líquidos. O sea, puedo aumentar la saturación dependiendo de cuántas veces lo aplique. Sí, claro. Ja, eso es. También se puede si es algo muy, also blanco o un bleach, también se puede llegar a un color más, uno como uno desea, hasta dos, a tres. Ya, depende de cuándo se pone, cuándo se aplica, se puede llegar. Ya. O sea, Claro, mejor es ideal es tener el sí, el disco disco. en el color, pero Sí, claro. en el Sí, sí, caso sí. también. Mm. Esa es una de las cosas que me he dado cuenta cuando estaba haciendo algunos casos y las pruebas con este nuevo disco, es que eh, para ser un poco claros en esto, yo formé parte también del proyecto del Mm. desarrollo de este circonio. Entonces, Sí, muy importante, eh, ¿no? Gracias lo que me he por dado eso. cuenta, sí, gracias por invitarme. Eh, la certeza del color, en este caso de los discos, es muy buena. Es por Mm, eso que es una de las cosas que te quita la preocupación en cuanto a pensar acerca del color. Eso Si quieres es. hacer un A1, si quieres hacer un 2, si quieres hacer un Blitz 4, Blitz 4 es mi favorito de todos. ¿Sabes? Mm, Simplemente eliges la restauración, mm, lo fresas. Si quieres hacer algún tipo de agregados, puedes hacerlo con Ceram Art, también que salió, el nuevo producto que salió de Eero Clark, o la líquida de pigmentación. ja, Entonces, es un sistema completo el que te permite hacer todo sí. este tipo de Ja. ediciones. A veces también hay que pensar, claro, ¿por qué es necesario el liquid? Si ya tenemos el Ceramat, para aplicar al final, el glaze. Pero, y los colores al final, pero el liquid tiene la profundidad que Ujú, tiene un otro efecto, ¿eh? A veces también en el oclusal, cuando brilla mucho el circonia, se puede así un poco cortar el brillo y también tener algún efecto más profundo, ¿eh? ujú. O sea, Más por ese efecto de interior, ¿eh? que viene Ya. desde el fondo Desde el del fondo circonio. salga el color y se ve muy bien al final en la boca, ¿eh? Sí, también se puede hacer con el ceramato, pero a veces es solo superficie, como todos sabes, es solo superficie, se Ujú. ponen los colores con Sí, ya, el ceramato claro. En cambio, esto es infiltrado en el circonio. infiltrado, ya. Viene por dentro, ya. Exacto. Y Ya. en el caso del procedimiento, cuando ya haya aplicado mis líquidos infiltrados en mi circonio, eh, es el mismo proceso de otros tipos de sistemas, el secarlo bajo una lámpara y luego hacer el proceso de Ya. sinterizado. Ya, de Igual. lámpara es siempre un tema, porque la mayoría tiene lámparas, conocemos o sabemos. Solo no recomendamos tanto, se puede, pero hay que cuidar siempre con la distancia de lámpara, con el calor, porque se puede al final
puede ser que es no tan homogéneo el Ujú. color, porque la migración de color puede ir hacia el borde y entonces o se deja manchar en la superficie o si tiene un poco de borde más color, una mancha así. Entonces hay que cuidar mucho con eso. Nos recomendamos mejor con un horno que tiene un calor de 80 grados por unos minutos. Es más rápido también que los líquidos antiguos con el Oh, Zirkat. El nuevo líquido también son grandes trabajos hasta full arch, grandes puentes o con gingiva, ¿ya? Los nuevos, hasta solamente 15 minutos, el máximo necesita para secar 15 minutos, 80 grados. Si tiene un oh, horno, intentamos también, puedo recomendar, un deshidratador de frutas. No sé si se exacto. conoce. Sí. A veces se llega hasta 75 grados. También tengo y testeado eso y también funciona muy bien con hasta Oh, 75. Pero el máximo 15 minutos, eso es algo nuevo, súper bien porque es rápido y claro, si pones solo un poco de infiltración, o sea, haces un poco de infiltración, una corona o unos muelas, no necesita hasta 15 minutos, pero el máximo es así, ¿no? o Eso es sea, súper bien. ¿No? wow. O sea, en este caso, que vamos a hacer un central monolítico, vamos a usar, creo que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, son como 5, son 6 o 7 líquidos que vamos a usar. O sea, Oh, es bastante, vamos a, ¿eh? vamos a meter muchos líquidos. ¿Cuál sería lo recomendable en este caso? Ja, also para asegurar 15 minutos, porque a ti no hay, uno tiene que pensar, vale, en este caso, porque antes también tenemos 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, pero en 15 minutos ya no hay que pensar porque es ya poco tiempo, se pone todo en una vez, en un ciclo de secar por 15 minutos y ya está. Eso es más fácil. ¿Ya? 15 minutos a qué temperatura. De temperatura para secar. Also, Ujú, nosotros tenemos en la guía de instrucción 80 grados, pero ujú, también notamos si son 5 grados menos, no hay problema. Si son 70 grados, tal vez añadir un poco más de tiempo, pero como dijo, 15 minutos son hasta grandes trabajos, hasta full arch, cuando se pone mucho líquido, also mucho líquido, hasta 15 minutos es necesario para grandes trabajos y son pequeños. También si es un poco menos de temperatura, no hay problema. O sea, ok, es algo nuevo, entonces puedo secarlos en mi horno a 80 Mm. grados por 15 minutos, si es que he hecho bastante, uso bastante líquido. Sí, sí, eso es ya, Ya no ah, necesito la lámpara, entonces. ya no, no necesita lámpara y suficiente ya. Está bien secado. Y también es un poco importante secar bien siempre. También se puede con el aire, con mucho tiempo, pero claro, ese tiempo uno no tiene. Pero también es mejor para el horno desinterizar que también los elementos dentro no dañan, ¿no? Que si el líquido es todavía o el monolítico o la restauración es todavía mojado, se Ujú. puede salir, ¿no? O ya, puede penetrar también en los elementos de horno, Ok, desinteresar. genial. Me parece muy, muy chévere. No sabía eso lo de secarlo también en el horno. Porque siempre lo Mm, secábamos acá también en lámpara. mm. Ya, ya, claro. Lo sé que también se utiliza la lámpara, solo hay que cuidar, ¿eh? Un poco cuidar con la distancia. Tiene también mucha potencia la lámpara, por eso Ujú. hay que cuidar. Ok, entonces, vamos a la parte práctica. Así Sí, que voy muy a bien. mover algunas cosas y mientras que vamos haciendo, me vas contando algunas cosas, ¿sí? Sí, claro. Estas son las instalaciones de Sí, Jupiter Academy. sí, sí, Bien, muy bien. Bien ordenado pues en Madrid, ya. bien ordenado. Luis es el que se encarga también de todo esto. Ja, ja, Luis, Ahí excelente está Luis, Luis. ja. Ahí está justo acá también Luis en el vivo. Si lo están viendo en diferido, en la edición pondré la imagen. Es un central unitario. La foto que te mandé. Entonces, lo agregaré, no hay problema. Va a ser esa va a ser nuestra guía, que más o menos vamos a tratar de asemejarnos un poco, tanto usando los líquidos de Imprinter.
Entonces, ahora, es la primera vez, digamos que es la primera vez que voy a usar estos líquidos. ¿Cuál es Sí, lo? Tengo que tener cuidado, obviamente, siempre usando guantes. ya, guantes es siempre recomendable. Yo sé, como protésico a veces no se gusta usar guantes o no se hace, pero ya se aprende en el desarrollo que es importante tenerlo. Sí, muy Exacto. bien. Aquí tenemos donde Y está. también la restauración o eso que tienes ya en tu mano debe ser siempre bien secado antes de aplicar, no tener grasa. Por eso también es, no solamente por los líquidos es importante tener guantes por proteger a sí mismo, también Ujú. proteger a la restauración para no tener la grasa que también puede, ya, tener un efecto negativo, ¿eh? Ok. Si uno aplica. Sí, porque esto de la grasa, el sudor también puede afectar en cuanto un poco al color. Sí, sí, también no están, al final pueden tener pequeñas manchas y eso, eso uno no quiere, tener Ujú. al final ¿Qué, un qué otro- resultado así. qué otros ¿Ya? cuidados debería tener? No, solamente que el pincel también se utiliza agua destilada, eso siempre es mejor porque se conjunta con el líquido, el pincel, si se puede, siempre mejor. Y también que antes de utilizar el pincel, que se moja con el agua. Si se atura, also se quita también, el, ¿cómo se dice? Que el Eh, sobre, ja, el sobrante. ja, Ok. sobrante, ja, se dice Entonces, así. es recomendable, si quiero, Mojar. ¿puedo usar un pincel para aplicar distintos líquidos o es recomendable uno solo para cada líquido? Also, se puede utilizar un pincel para casi todos los líquidos, solamente hay que limpiar durante siempre con agua destilada, secar bien y utilizar otra vez el otro líquido. Solo recomendamos para el opaca liquid, el nuevo opaca, que Ujú. se utiliza un pincel separado Oh, porque ok. tiene otra mezcla y ya, a veces tal vez un pelín queda en el pincel y se mezcla con otro líquido y no es tan recomendable, sí. Por eso se necesita también varios pinceles para aplicar tal vez con un pincel más grande, Delgado. más grueso, Vale. más pequeño. Para el incisal necesita un poco pincel más pequeño. Ya. Y Ok. para el color Coloring Liquid más grande. Ok. Así. Entonces, este sería como para color, Ujú, muy bien. este sería como para efectos, puede ser, Perfecto, ya. este puede ser para Packer. Ujú. Estos, bueno, eso. Entonces, ¿qué aplico primero? ¿Primero filtro los colores de efectos o primero hago el opaque? En este caso, si es que quiero el opaco, si es que quiero, tengo un color desfavorable en la preparación? ¿Cuál hago primero? Also yo también se puede hacer un poco diferente, pero yo empiezo siempre con alpaca dentro, hacerlo dos veces, ¿ya? Y así tengo ya listo y también veo bien dónde es el borde y no pasa sobre el borde, ¿ya? Entonces Ujú. siempre con cuidado por dentro, aplicar dos veces para tener el efecto más profundo. También se puede aplicar solo una vez, pero a veces es, tal vez depende de la restauración que eh, si es fino o no, cuánto material hay, necesita un poco más efecto, ¿ah? Pero por mí mismo, si tiene un buen efecto, dos veces aplicar y después tapa o mascarar muy bien el metal o un muñón descolorado, ¿ah? Ok, entonces, vamos. Eso es normal, que usualmente si es que no has usado este tipo de líquidos antes, Ujú. sí, te sientas un poco nervioso. Porque dices, Sí, qué tal si me paso? ¿Qué tal si le agrego mucho? claro, es normal, ¿eh? Pero ya poco a poco se hace la primera vez tal vez un poco menos mojado para tener un poco más control. Em, y también recomiendo cuando ya entras, also primero el pincel tiene que ser mojado con agua, secar bien para que el pincel tiene ya el mojado, porque si entras con el pincel seco dentro,
no absorbe bien el líquido y después no aplicas con control suficiente líquido de opaca dentro. Sí, si ya tienes, también recomiendo la primera vez entrar un poco más tiempo en el líquido opaca para que Sí. absorbe bien y después secar un poco sobre ¿cómo se dice ahí? El papel tissue, el papel este. No, sobre el papel no es necesario. El papel Sobre quita acá. mucho, ya, ¿cómo se dice? Sobre este envase de vidrio. Base, ya, Sí, sobre el envase. Ok. envase, ya, ok, envase, ya. Sí. Y Ya, como ese caso, es recomendable mantenerlo así en un envase de vidrio cerrado. ¿Sufriría algún tipo de alteración con el tiempo? así sí, porque no, ni está tapado de luz, está translucente el envaso, entonces así no se puede utilizar mucho tiempo, ¿ah? Mejor es Oh, siempre sacar un poquito y siempre utilizar un nuevo líquido, ¿ah? Aplicar nuevo el líquido en el envaso, no podría, guardarlo. podría ser envases de vidrio opaco para que no penetre la luz. Pero también no mucho tiempo porque también puede ser que cambie con el tiempo, ¿ah? Si una vez está sacado. Pero mejor siempre es cuidar con la luz, con el calor, siempre guardar opaco y con una temperatura normal de la ambiente. Ok. Eso no ambiente tal vez de Madrid en el verano, pero, Sí, es súper seco. sí, sí. Pero en la Academy, ahí en Madrid tiene un ambiente, creo, seguramente bueno, Acá está fresquito. muy fresquito ya. Entonces, entras con el pincel un poco más tiempo, que absorbe bien, Entramos con el suficiente. pincel, que absorbe. Ya. Ujú. Y después se Limpiamos aplica en todo área, ya por dentro, todo el o área por también se dentro. puede solamente un poquito a la zona donde deseas que se tapa o máscara. En este caso voy a aplicarle todo. Ya, mijo, yo utilizo también, yo haré también siempre así. ¿Sí? Y si me falta, ¿puedo otra vez? Sí, sí, also, si Ah, entras otra vez, yo veo un poco que tiene no tan mojado el pincel, entonces puedes entrar otra vez y ahí es está. una aplicación al final, donde veas que todo es el verde, bien, por eso es bueno el indicador, que veas que en todas partes es bien verde y al final, cuando tienes ya una aplicación, esperas un poquito y haces la segunda. ¿Cuánto tiempo más o menos? Ya, tal vez medio minuto. Cuando veas que no se ve más mojado, se puede aplicar el siguiente. Y también se puede utilizar un pincel más grande para ¿Mm? coger más líquido o es más mojado también. Se puede. Pero tú puedes también utilizar ese. Es también es suficiente, pero claro, hay que entrar más veces tal vez, ¿ya? Para tener Exacto. una aplicación, ¿ya? Y como Pero, decías, tratar de no llegar hasta los bordes, ¿verdad? ya, ya. Por eso, em, es bueno también utilizar un pequeño para tener un poco más control y no llegar tanto al borde o sobre el borde, ¿ya? Ujú. Entonces, lo recomendable, bueno, como decías, dos veces. Sí, ahora puedes Sí. seguir. Y Seguramente ya si es ¿ya? una preparación, un color extremadamente negro, o un perno de metal, Ujú. pueden ser tres veces, cuatro veces. No, also de momento testeamos hasta 2 veces Ujú. y así está bien. Y solamente se puede un poco controlar cuánto mojas, cuánto líquido tienes en tu pincel y está más mojado, más claro, entra la primera vez, la segunda vez y suficiente, más no es necesario. Y tienes un buen opaca que tapa muy bien, Algunos dicen que cuando mojas mucho 2 veces, a veces utilizan solo una vez, pero como este pincel creo Sintético. es mejor tener 2 veces, o hacer la aplicación 2 veces. Ahí estamos, dos veces. Ya, muy bien. Ok.
No es tan difícil. Entonces, Excelente, ¿ya? ahora, ahora, a lavarlo con agua destilada, me dice. ¿Cómo? Agua Perdón. destilada para limpiar el pincel. Ya, ya, Ah, ya. pero en este caso es recomendable tener este pincel exclusivamente para Ya, lavar. ya puedes dejar al lado. De momento no tienes que hacer nada más con este pincel y al final puedes limpiar cuando Muy bien. terminas. Sí. También puedo lavarlo con el líquido de Ludwig. Me haces preguntar. Eso no. Ok, Eso ahora nunca no he tengo hecho, pero mis líquidos. ya, No te preocupes. Yo ya, también estoy ya. así haciendo pruebas y veo que sale, que no sale. Ok, eso Sí, es. Ah, sí. no, esta era agua destilada. Con razón tenía. Ok, Ok. entonces, como te comenté, este es un fresado en el disco A1, pero quiero llegar a Ujú, un color A2 porque no tenía un disco A2. ujú. Entonces, comenzamos con el A1, pero por acá está. Ah, está acá. A2. Mejor utilizar el A2 cuando quieres ya Claro. de A1 a A2 y dependiendo ya puedes aplicar una vez, así Ujú. tienes ya llegas muy bien, pero tal vez para llegar bien al A2, tal vez se puede utilizar dos veces o aplicar dos veces, ya, Ok. también. Porque también tenemos estos que son un poquito más cálidos, como el Sunset. Ujú. Y Para la el naranja, ya es como naranja el Sunset y el ajá, Hazel también se tiene, ya, Hazel. ya, eso es más moreno o, ¿cómo se dice? Brown. ¿Sí? Sí, Ok, un poco marrón. marrón, ya, Exacto, eso. exacto. Entonces, vamos a usar el A2 y el Ujú. Sunset un poco en cervical. Y pregunta, pregunta loca. ¿Puedo usar Berry en el borde que queda blanco? Por dentro. No, el berry es un poco más para el incisal, es un poco de pink o violeta, ¿ya? Se dice violeta, ¿ya? Ujú, sí, Violeta. Ya, violeta, pero es Oh, más no. para el incisal, Oh, no es ok. para el Entonces, borde. es más violeta que Ya, rosado. Ah, ya, ya. ok, Mm, ok, ok. Vamos bien. ya. Entonces, vamos con el A2. Antes de usarlo, como esto es nuevo, antes de usarlo tengo que moverlo, Ya, ya, agitarlo. un poco, ya. Mover es siempre bueno, mover la botella y se mezcla muy bien todo. Ya, eso está Ok, bien. de gotas. También puedes No. Entonces, usamos, vamos para ti no primero. Ok. tú Mojamos el puedes, pincel, ya, un poco más que tiempo, absorba. que absorba bien, ya. Y comenzamos en algo. Está enfocado. Es un poco difícil con la cámara enfrente de la cara. Sí, así está Entonces, bien, ¿eh? Está más mojado, claro, porque mm, está controlado por la penetración. exacto. Ujú. Entonces, tiro Bien, a los un lados se puede poquito. alrededor, ¿ya? Igual, hacemos. Vamos acá. Sea distal. mm, Y ahora, estimular. Es recomendable hacer la forma de la dentina en este caso, cuando veo que algunas composiciones dentales tienen más mamelones o Mamelones. simplemente lo pinto nada Pero más. espera, también se puede empezar primero con el incisal, si quieres hacer mamelones, para tener primero el incisal y después pasas con el dentina arriba abajo, ¿eh? Ah, ok. Entonces, vamos entonces por
Puedes parar también así un segundo. A veces es también bueno empezar con el incisal, así tienes bien todo a su sitio y Ujú. después. Ok. Entonces, vamos con un poco de, como me dijiste, un poco de Berry para el tercio cervical, Mm, medio cervical y un poquito de Sky ja, ja, para el incisal, tercio ja. incisivo. Letzte dort son muy buenos, ja, para incisal, ja. Hasta ahora vamos uno, dos. Con eso serían cuatro líquidos que estamos usando. Mhm. Sky Berry. ¿Te recuerdas en qué año comenzaron con este proyecto? En el 2023, si me recuerdo bien, ja. Ja, pasa tan rápido el tiempo. Este año, mira, me Ja, gustan mucho estos colores, ¿eh? ja, ja. Me encanta, siempre estaba también deseando tener ese líquidos con el indicador porque es necesario para mí si quiero aplicar y no pensar tanto, mezclar, no me gusta tampoco, Soy también un protésico que quiere ya listo, fácil, Todo, todo listo. Exacto, ya. claro. Ya. Eh, por Solo si hay la que gente. cuidar con el efecto porque son muy intensos, son como antes los efectos, se puede también un poco con el dilutor mezclar o se utiliza muy fino o también seco, se moja, se seca un poco en el papel y que es más ya controlado cómo Ujú, se aplica. sí. Para las personas que recién se unen, gracias por estar aquí y indicarles que eso se refiere a que en el sistema pasado tenían líquidos de indicadores de colores y en el nuevo sistema ya vienen incluidos. Sí. Estos son los núcleos. Ja, Entonces, como se ve también en el color liquid, coloring liquid, está un poco más amarilla y ujú, los incisales tienen azul y un poco violeta también. Así es casi, no, queremos intentar que casi color tiene su indicador exacto. No es, no se puede hacer todo, pero más o menos, tenemos un ok. buen sistema ya. A mí sí me gusta, se ve bien, o sea, se ve bien intenso en realidad. Y eso seguro Mm, que algunos, seguro la primera vez que lo van a ver, van a decir, oye, pues esto se ve bien intenso. sí, sí. Pero en realidad, como me comentabas, el tipo de intensidad de estos líquidos en realidad no es tan intenso para repetirlo otra vez. Sí, hay que solo cuidar que utiliza un poquito, no tan mojado. Y ya, suficiente. Ok. No tienen este control de penetración como los otros liquids, also como el coloring liquid y el Ujú. opaque liquid. Esos dos tienen also un control de penetración. Esos no. Entonces hay que cuidar un poco cómo se aplica. Perdón. ¿Qué fue lo último que dijiste, pues? Hay que cuidar un poco con cuánto, cuánto mojado es el pincel. Humedecemos. Sí. Ya. Sí, y un poco cuidado que no es tanto, que es no tan mojado. Si quieres, también puedes secar un poco eh, el sobre Ok. en el papel, ya, y aplicas. Entonces vamos a aplicar un poco de efecto a este es efecto Sky. Sky, que exacto, azul, azul, ya. Ujú. Vamos a poner un poquito aquí, al costadito. Ah, Los lados, que exacto, siempre es bueno un poco también. acá. Tus manos son tranquilos, ¿eh? Muy bien. Recuerda, es lo primero que estoy haciendo. Wink, wink. Entonces, ya tenemos el. Ah, obviamente sí, colegas, cuando hagan ese tipo de filtración, siempre es bueno tener una foto de referencia si es que han visto al paciente para que vean cómo van a colocar este tipo de texto. Ja,
Es siempre bien tener un foto enfrente tal vez o saber cómo es más o menos los detalles de colores del diente. Y por eso es también mejor aplicar primero el incisal, Ujú. porque si ya tienes el indicador y haces dentina, a veces se tapa y no veas bien cómo hay que poner exacto el incisal. Así veas bien sobre el blanco los colores incisales y después se te puede tapar un poco también con el coloring liquid, con el Y amarillo. claro, y sí puedo ponerlos así encima uno del otro. Ya, por eso a veces puede ser que al final no se ve bien, ¿eh? O no se puede aplicar tan exacto, porque en el incisal como se ve, tú haces las líneas más finas y eso, y si se ha tapado con algo, entonces es más difícil, ¿eh? Por eso es mejor empezar con el incisal y después más eh, en todas las partes el color No sé, tintina. no sé tan mal. Ok, entonces este es nuestro esmalte. Ujú. Y ahora vamos con el berry, nuestro Very, efecto berry. muy Sí, bien. en este caso en particular había una zona de absorción que era más tercio cervical. En esa zona. Ujú. Ok. Interesante ahí. Ajá, exacto. En este caso al menos sí. Mm. Y si quiero darle más profundidad, puedo también echarme acá. Ja, así. Alados, ja, yo pongo también así, a veces alado de azul. Ja. Mm, muy bien. Bonito. Se ve bien bonito. Vamos a hacer color. Vamos Sí, a sí. Se hacer puede quedar así, un poquito acá al costadito. con más a la cámara si quieres. Oh, Sin, perdón, sin estrés, ¿ya? estoy sudando. No, no me he dado cuenta que esto es súper Sí, incómodo sí, poner esta posición. sí, sí. Ok. Normal. Entonces, ya Sí, tengo más o menos mis efectos. ja, perfecto, ¿no? Es un más o menos. Ok. Sí, obviamente si quiero más eh, más este efecto violeta, que usualmente es Mm, un poco bajo el valor, le puedo poner todo, es más, todo en sisal, puedo poner en cualquier mm. lado que necesiten, ¿verdad? Pero con cuidado porque también se tiene uno al final la opción de Ceramat, entonces mejor no tanto porque después es difícil quitarlo, ¿ah? Oh, Entonces, ok. ya, hay que tal vez ir solo una vez y para tener un poco más intenso se puede finalizar con el Ceramat. Ok. Entonces, ahora que ya están los esmaltes, ahora podemos pasar a lo que es la parte del, en vestibular, el color principal. Entonces, a dos. Dos. No, acá está. Creo que me queda poco. Sí, acá está. Sí, Un sí, poquito. tiene todavía. Vamos. Y ahora sí. Vamos a darle un poco de mentira. Ujú. Así, de arriba abajo. Ok. Ya, así tienes una buena guía, ¿ah? Tú sabes ya dónde es el incisal y ya se puede bien poner mejor. Eh, Exacto. Tintina. Entonces, esto está un poquito cargado de líquidos, entonces lo voy a dejar un ratito. Ujú. Y también podría darle un poquito más intenso de... Acá tengo Sunset. Vamos Ah, a ver ja, qué pasa. exacto. Ja. Si explota, bueno, ya lo tratamos. Al menos Ja. tratamos. Pero ya con el sunset no, no tan intenso, ¿ah? Aplica suave. Suave. Ok. Ja. Ok, ok. Vamos a darle suave.
So. Estamos acá para probar. Así que si sale, perfecto. Si no sale, se prueba otra vez. Hay que schauen, Entonces, pues. un poquito en CDK. Ujú. Sunset. Así, ya. Un poco así las líneas. ¿No? Ya, un poquito más, que me sea el distanciamiento más saturado. Ujú. Y también en Palatino, que usualmente es más saturado, Ujú. solamente en esta zona. Y cerca. Eco. Ahora, había una zona que era cálida en este lado. ¿Me Ujú. recomiendas hacerlo con esto y con Sunset o mejor con Ceramart? Ja, mich voll Konzernomat, ja. Ya, porque al final sí es un poco tanto o un poco no tan el color que querías. Ya, tú tienes una buena base ahora y Exacto. creo con Ceramat, claro, se puede hacer también todo y si falta ya solo un pelín, mejor con Ceramat, ja. Ok. Entonces, Mhm. me olvidaba. Hay una parte en el tercio medio que es como una mancha un poquito blanca. Eso es gris, ja. Eso es Storm, Oh, perdón, es el otro. gris, ¿no? Este, Ja, el white, Snow. ja. Snow, Este sí quiero probar. es blanca, ja. Es Pero muy, también es intenso, ¿eh? es intenso. Ya es intenso, ¿eh? Hay que cuidar. ¿Lo puedo Yo diluir? recomiendo no mucho, mejor con Ceramat, porque si te sale un poco. ¿Lo puedo diluir? Ya, ya. Vamos a ver qué sale. Ya lo diluyo un poco. Ujú. Vamos a ver. Si quieres tener, si alguien tiene ese efecto en el diente que es muy blanco, ¿eh? Ujú. Como unos tienen, eso es súper bien porque hace un intenso blanco ahí, ¿no? O como una mancha de tetraciclina. Ya, eso. Ah, es así de intenso. Ya. Ok, entonces está bien que la haya mezclado. Por eso hay que cuidar. Vamos a ver. No pasa nada. Entonces, a lo mejor Un le poco se quito. cae, ya. Sí, es que, por si acaso. Sí, sí. Y listo. Eso es todo. Ya, ya. Mejor ¿Ok? al final con Ceramat. Perfecto. Entonces, esto, como comentaste antes, 15 minutos en el horno a 80 grados para secarlo bien, bien secado, Sí, y luego el proceso normal de sinterizado. exacto. Ahora, Así también es. es bueno saber que también hay un programa Speed, ¿verdad? Para la nueva Zirconia. Ya, también, pero con el líquido hay que cuidar, porque se puede utilizar también el speed, pero si es mucho líquido hay que cuidar que está bien seco. Ya recomendamos mejor con el programa estándar, que tiene más horas, si ponen mucho líquido, ¿ah? Si no, hay que secar muy bien y hay que cuidar con el speed, ¿ya? Genial. También si Entonces, tiene un speed de 85 minutos y uno de 2 horas 57. ujú, Si tiene casos un poco con más líquido, con más restauraciones, es mejor tal vez utilizar el speed de 2 horas y 57 minutos. ¿No? eso es, no sé, se ve bonito. Vamos a ver cómo lo horneamos. Sí, muy bien con los colores, me gusta. Ah. Entonces, permíteme cambiar esa. Ujú. Uy, ah, listo. Listo. Ah, qué rápido se han Logramos. pasado. Qué Eh, rápido se han pasado 40, 50 minutos. Ya son 50 eh, minutos. Listo. pero con el tiempo, si uno ya sabe, está más rápido. Listo. Exacto. Ya. Obviamente, esta es un filtrado de líquidos que son varios. Hemos puesto 5 líquidos. Ujú. Líquidos. Entonces, obviamente, toma un poquito más de tiempo y también un poquito más de destreza. Claro. Si hay alguien que está recién comenzando, es normal que sienta un poco Ja. nervioso, lo que a veces piensan que se va a pasar, Mhm. pero Hasta realmente que les uno tiene digo, control, ja.
control y Ujú. sabe ya cómo aplicar. Y claro, para general, esos son ya muy detalles, más estética que uno tal vez quiere, pero en general el nuevo Zicone se puede utilizar también así, pero tú has hecho Sí. ya un high Vamos, aesthetic. vamos a probar. Entonces, luego, este video se va a cargar y luego, cuando termine de sintetizado, voy a subir la fotografía de cuál fue el resultado. Antes de Ujú, glaseado, antes de cualquier tipo de sí, toque de Ceramart, no voy a hacer ningún tipo de toque. Primero sin Ceramart y luego voy a aplicar un poquito de Ceramart para ver cómo queda. sí. Ah, Me encanta, Joshua, ¿ya? Vea muchísimas eso. gracias. Muchísimas Gracias también a gracias por ti. estar acá. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu sapiencia. Ha sido mucha poder verte también. Un placer, ¿no? Gracias, Edwin, ¿no? Y éxito. Gracias, igualmente. Listo. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate. Chao, Bye. chao. Hasta Chao, luego. chao.